Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos un viernes más nuestra clase y vamos a continuar con el tema que estábamos intentando cerrar la semana pasada, que era la lectura Simchat Torah. de Simchat Torah, que está vinculada, como decíamos, a la parashá de Zot Berajá, pero también al comienzo de nuevo de la lectura en el Sefer de Bereshit, y decíamos que había un cierto problema, un cierto desajuste, no entendíamos muy bien cuál era la temática que se trataba. Y si bien nuestros sabios habían establecido una temática, al final, con el tiempo parece ser, se establece otra. Entonces, habíamos hablado sobre Yoshua bin Nun. ¿Alguien nos quiere, solo una voluntaria o voluntario, que nos diga Yo puedo. dos palabras sobre Yoshua bin Nun? Perfecto, Diego. Bueno, hablamos que puntualmente la Haftará son los nueve primeros psukim del Sefer Yoshua, del comienzo de Yoshua. Esto es lo mismo, también estuvimos trabajando sobre algunos psukim que aparecen en, ¿cómo se llama? En Shmot y también en Bamidbar, con respecto, uno, la presentación de Yoshua dentro del Ohel, que estaba todo el tiempo Moshe junto a Yoshua, que era de alguna manera su discípulo y su servidor, ambas cosas. Otro de los momentos también que estuvimos trabajando la semana pasada es el tema del cambio del nombre de Oshea a Yoshua. También hicimos una comparación también con respecto un poquito a Irmiau, y también hablamos un poquito de Yoshua comparado también con Shlomo en su momento. También otra de las cosas que planteamos es el tema de dónde aparece por primera vez la festividad de Simchat Torah, y después en el siglo XV, cuando aparece después nombrada por Yosef Karo en el Shulchan Aruch, planteado con el Mishte, o sea, con la celebración ya de una gran celebración y una comida. A ver, y rápido, ¿qué más? Bueno, y el tema de la comparación, o sea, del final de Bezot Abrahá, justamente con el comienzo, y esta idea que trataste así como muy, como se llama, muy específicamente, el tema de que no es parte del Maftir la Haftará, sino que está dentro de la Parashá, y que tiene que ver con esto de justamente que la idea de que los dos tienen la misma misión, que es la de llevar al pueblo. Moshe no lo logra, justamente, y quien lo tiene que hacer, justamente quien va a llevar al pueblo hacia la tierra. No tanto que no lo logra, sino que No llega, o sea, no logra entrar a la tierra, por eso la idea era terminar que no logra, sino que la misión de Yoshua va a ser justamente entrar a la tierra y atravesar todo lo que tiene que ver con todo lo que va a suceder hasta poder llegar a la tierra que Dios. Bueno, genial, bárbaro. También bárbaro, hablamos de agregar Frenkel. una cosita que a mí me llamó la atención, aunque me quedé pensando. Dale, Estaba Andy. hablando. Ok. No sé por qué hoy no me aparece en verde la persona que está hablando. Bueno, Rita y después Andy. Y cerramos. Lo que quería agregar era que hablamos también de Frenkel, que era el padre de la logoterapia, que escribió un libro, una autobiografía estando en los campos de concentración. Ajá. En realidad que la escribe después que está en los campos, como Cierto, una... en el año 46 la publica. Sí, y que yo te comenté que justamente se escribe después del campo de concentración porque es como una actitud como curativa, ¿no? Para poder subsanar todas las angustias que este hombre pasó en los campos, y que lo que llamaba la atención, que él escribía un libro que puede ir generando la libertad espiritual en el ser humano, ¿no? Que esto a mí me llamó mucho, me pegó mucho. Y es una persona que enseña sobre la libertad de la persona. Eso fue lo que dijiste, como para agregar. Traje un pequeño párrafo, ¿verdad? En el que Frankel habla sobre que existe la posibilidad de elegir y la libertad en todo momento. Gracias, Rita. ¿Y Andy? Laura se conectó. Perdón, Andy. Un momento, Nico, que está interviniendo Andy. Sí, Andy.
A mí algo que me está dando muchas vueltas en la cabeza desde que estamos estudiando en Abarbanel tiene que ver con la concepción del tiempo. El tiempo en las fuentes y también cómo esa concepción del tiempo después nos lleva a nuestras vidas a esto, a que el tiempo es tiempo y que los seres humanos es lo que decimos, bueno, cuando yo era chica, ahora es mi presente y lo que va a pasar en el futuro, pero que el tiempo es una continuidad, ¿no? Sí. Y Raba, habías hecho una puntualización que decías que el Mastir empezaba a leer la porción de la Torá del libro de Bereshit. ¿Y por qué la Torá nos transporta a otro tiempo? ¿No? Es que pareciera como que ahí había dos tiempos como que eran en distintos momentos, pero que se entrecruzaban, ¿no? Como una danza que conectaban como en dos ventanas, ¿no? Y me quedé pensando dos cosas en eso. Una que es una puntualidad con mi hibrid mega básico, que mis javerín ya conocen, pero que Bereshit puede ser B y Reshit, que podrían ser dos cabezas. Ok. Y pensando esto de dos liderazgos que se entrecruzan. Genial. Y me quedó como cómo termina de Barim, que justamente aparece, Dios llamándolo los dos, y se revela ante los dos. Y que después también tenemos la figura de que Moshe, para pasar el liderazgo antes de morir, porque también lo pasa antes de morir, le toca la cabeza a Yoshua. Sin duda, ya fe. Y estamos cerca de Rosh Hashanah. Muy bien, genial, Andy. Cola cabot, ¿verdad? Muy bueno, Andy. Acá, me encantó. Me encantó. Ahora, comentabas algo sobre el tema del tiempo en el relato, ¿verdad? En general, y esto lo digo en general, fijaos, nos encontramos frente a un relato mítico. Este es el relato mítico del pueblo de Israel, ¿ok? Por lo tanto, la medición del tiempo o la expresión del tiempo tiene una importancia relativa, ¿ok? Si te fijas, muchos de los libros que se dedican a hacer el recuento de los años, ¿ok? De genealogías, etcétera, etcétera, que son externos a la Torá, que son externos al Tanaj, en la mayor parte de las situaciones. Y algunos de ellos incluso se conservaron en otras religiones y no en el judaísmo, ¿ok? Nosotros tenemos nuestra propia forma de contabilizar, no estamos tan obsesionados con esa fórmula. Si bien existen algunos textos o algunos libros que se dedican a ello, pero no es algo central. ¿Por qué? Posiblemente ¿cómo dice Moré? Perdón, ¿cómo era la frase? En Mukdamu Mebujar Batorá. Esto lo vamos a ver en otra clase, pero la idea es que el judaísmo comprende su relato mítico como la herramienta que es, ¿ok? El relato mítico judío lo que nos proporciona son, por una parte, unos podrían decir modelos éticos, depende desde dónde se observe. Por otra parte, caso, Moré, porque la semana pasada, perdón que te interrumpa de nuevo, pero me llama la atención que la semana pasada hablaste también de mito, y estuviste ahí hablando del mito la semana pasada justamente también, ¿no? En esto porque no estamos en un ámbito científico, es lo que os comentaba el primer día de clase. Cuando hablo de lo mítico, me refiero, no es... Yo entiendo que mucha gente comprende que la palabra mito viene a desdeñar o a ser prácticamente una ofensa. No lo es en absoluto. Al contrario, lo que vengo a decir es que nosotros, y la tradición judía así lo ha hecho siempre, podemos utilizar herramientas dentro de la perspectiva mítica, o cuando nos aproximamos a un texto desde la perspectiva mítica, que desde la perspectiva académica o científica, mejor dicho, no académica, científica, no podríamos utilizar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si venimos y hacemos una puntualización sobre un personaje concreto,
sobre un personaje concreto, y lo vamos a ver con Débora, por ejemplo, si hacemos mención al género de Débora, es posiblemente un anacronismo. Y no nos estamos fijando en el resto del relato. Pero hoy sí tendría una cierta importancia, o tendría una importancia desde ciertas perspectivas. ¿Por qué? Porque tendríamos aquí que se incluiría una perspectiva de género de una mujer que no solamente es, ¿ok? Por eso digo, cuando yo hablo de lo mítico no estoy desdeñando, al contrario, en mi opinión, entre lo mítico y lo científico no hay ninguna diferencia. La diferencia es a quién pones en la punta de la pirámide. A quién pones como el Moshe León, ¿ok? Pero... Hay un psicoanalista muy influyente que es René Caes, que él justamente habla se retoma en la fuente del psicoanálisis, ¿no? Pero él que se dedica mucho a estudiar las grupalidades y cómo las personas conforman, cómo se relacionan, básicamente. Él habla de los garantes metapsíquicos, o él habla de que justamente los mitos, digamos, son los que nos ayudan de cierta manera a organizar nuestras cabecitas y a poder generar relatos que sostengan nuestras vidas, ¿no? Entonces, yo vuelvo también no quería decir todo esto que por ahí era muy denso, cuando decía que me estaba interrogando por el tema de la temporalidad también. Okay. Pero también en la Torá no por nada tenemos estructuras de relatos que se van repitiendo en distintos libros, ¿no? Entonces por eso, de que el mito en definitiva es como esa narrativa, esa estructura, esos símbolos, esas imágenes, esas clipot que tenemos para agarrarnos y para poder llenarlas con la vida que tenemos ahora. Genial. Y ahora ya solo para cerrar el tema, y ya cerramos las intervenciones porque tenemos que seguir con la clase. Fijaos, cuando hablamos de lo mítico, cuando hablamos sobre el mito, tendemos a pensar en un libro como La Odisea, en un libro, la historia esa que hemos estudiado en la escuela, es una acumulación de mitos. Lo siento si a alguien se le cae aquí algo, no creo que a nadie se le esté cayendo nada. Nos cuentan lo que nos quieren contar. Y Rita mencionaba a Frenkel. Frenkel en su relato, como cualquiera de nosotras o nosotros, cuando relatamos nuestra existencia a otra persona, algo que nos ha sucedido, decidió qué elementos introducía en su relato y también cómo interpretarlos. ¿Ok? También cómo interpretarlos, y eso lo hacemos todos, y eso lo hace también el pueblo de Israel, y eso lo hace también cualquier otro pueblo. Bueno, vamos allá, vamos a comenzar entonces, o vamos a continuar donde estábamos. El otro día nos quedamos, después de haber hecho un repaso al texto de Yoshua, dijimos, hay aquí algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Fijaos, el primer pasuk, el primer versículo, nos habla sobre el destino de Moshe y el destino de Yoshua. Y parecen ser el mismo destino. Y fijaos por qué os digo que parecen ser el mismo destino. Porque en la época de Moshe, o durante el liderazgo de Moshe, al pueblo de Israel le suceden muchas cosas, o algunos eventos, que tienen que ver con fuerzas sobrenaturales, por llamarlo de alguna forma. ¿Ok? Son milagros, se podría decir en castellano. Esto es, el creador del mundo interviene en la historia de una forma directa y clara, en la apertura del Mar Muerto, ¿ok? Etcétera, etcétera. A pesar de que el Midrash también deja ese pequeño espacio diciendo, Naxón es el primero en entrar al agua, y si no hubiese sido por Naxón, las aguas no se habrían abierto. Pero tenemos también las 10 plagas. Y tenemos algunas cosas más. ¿Ok? Entonces, esto es en el caso de Moshe. En el caso de Yoshua, en su libro también vamos a encontrar cosas fantásticas, por llamarlo de alguna forma, elementos que tienen que ver con lo sobrenatural, con lo al-tiví, se dice en el libro. ¿Ok? Lo que está por encima del orden natural. Y de nuevo, cuando digo sobrenatural, no lo digo despreciando, es como la palabra mito,
no es un insulto, no es un desprecio, al contrario. Entonces, el destino de Moshe y de Yoshua está ligado de alguna manera, o es prácticamente el mismo, no solamente porque ellos son quienes están conduciendo al pueblo de Israel, uno hasta el borde y el otro dentro hasta que conquista la tierra de Israel o gran parte de ella, o una parte de ella, ¿ok? Sino que además ambos tienen una ayuda que después va a desaparecer. Después se va a esperar, cuando el pueblo de Israel ya esté en su tierra más o menos asentado, que las cosas sucedan de otra forma, siempre con el respaldo y el apoyo del creador del mundo, y así se va a decir en el texto del Tanaj, pero se va a esperar también que las personas actúen. Y esto lo vamos a ver en Barak y en Débora después. Entonces, ¿qué sucede con Yoshua y Moshe? Tienen un destino que pudiéramos llamar similar, ligado. Ahora, fijaos también. Viene Yoshua y les transmitido que Moshe ha fallecido. Y ahora eres tú quien va a tener que hacer que crucen este Yardén, de esto habíamos hablado ya el otro día, y que lleguen al otro extremo. Y fijaos lo que trae Rashi. Rashi trae una... nos devuelve a la realidad, ¿ok? Nos dicen, no os olvidéis que ya fue mencionado que no hubo como Moshe, ¿ok? Y entonces dice Rashi, Moshe, mi siervo, ha muerto. ¿Qué quiere decir? Que si Moshe estuviese vivo en ese momento, lo habría elegido a él. Y nuestros sabios dijeron que hubo 3,000 alajot que fueron olvidadas en el tiempo de Moshe, cuando fallece Moshe. Y entonces viene Yoshua y pregunta, fijaos qué cosa tan terrible nos dice Rashi. Yoshua viene y pregunta por esas 3,000 alajot, ¿y qué le contesta el creador del mundo? Moshe, mi siervo, ha muerto, y dice, como que no le, a este conocimiento a ti, no te lo voy a transmitir, lo que se ha perdido, y ahora sal y ve a la guerra, o sea, a conquistar la tierra. Kibush Haaretz. Ahora, fijaos, la diferencia inmensa, y es una transición, que luego vamos a ver que se culmina con los Softim, con los Sofetim, con los jueces, es de un liderazgo espiritual, transición hacia un liderazgo bélico, por llamarlo de alguna forma, o a un liderazgo de otro tipo, más administrativo. Yoshua cumple con tu tarea. La tarea de Moshe era transmitir la Torá. Tu tarea es conquistar la tierra de Israel. Ahora, no solamente esto, ¿no? Sino que el Midrash nos incluye algunos datos. ¿Recordáis? Este ya habíamos hablado sobre ello el otro día, sobre el tamar, sobre el higo, pero, sí. Pero se nos dice no sobra nada, ¿cierto? Y esto tiene que ver también con el día en el que estamos, ese día de Simchat Torah. Ahora, fijaos, ¿cuál es el tafkid de Yoshua? ¿Cuál es el papel de Yoshua? Le dicen, en el Midrash, nos comentan, Atá bejola amazé el haaretz, para que, le dicen en un momento dado, tomarás o llevarás a ti mismo y a este pueblo hasta la tierra. Gen u amado, y así le dijo.
כי הוא יעבור לפני העם הזה, והוא ינחיל אותם, que él va a pasar o va a ir delante de este pueblo para hacerles heredar la tierra, y él es el que les va a hacer heredar la tierra. Y mover lifnehem nohalim, veim lav ein nohalim. Si él viene, si él da el paso hacia adelante, van a heredar la tierra, y si no, no. Ahora, es muy similar a lo que sucede con Naxón, pero también es un signo claro de esta transición, de este cambio en el liderazgo, del liderazgo espiritual a un liderazgo que también tiene que hacerse cargo de lo que va a suceder en el suelo, ¿ok? En la tierra. ¿Por qué? Porque durante el tiempo que estuvieron en el desierto, tenían, Bishutash el Miriam, gracias a Miriam, un pozo de agua que, agua, maná, todo. Que iba con ellos, no. y tenían el man también, y tenían el man. Y sin embargo ahora llegan a la tierra de Israel, aquí las cosas cambian, y a este pueblo que tiene que hacer ese cambio, ¿verdad? De chip, por llamarlo de alguna forma, le vienen y le explican por qué estoy diciendo Atá bejola amazé, por qué estoy diciendo tú y todo este pueblo, porque si tú no entras, si tú no das el primer paso, no va a suceder. Ahí no va a haber un milagro. Fijaos qué interesante. Bueno, ahora, lo que no deja de haber en ningún momento es esa promesa de apoyar en los momentos difíciles. ¿Ok? Y no solo en los momentos difíciles, sino que se le dice a Yoshua bin Nun que sepas que no vas a estar solo, tal y como estuve con Moshe, voy a estar contigo. Sé fuerte, sé valiente, pues tú vas a traerlos a la tierra, les vas a hacer heredar la tierra. Dice, fijaos, la primera vez dice Hazak ve'ematz, y la segunda vez nos dice Hazak ve'ematz me'od. Muy, que seas o que tengas mucha fuerza y mucha valentía. ¿Para qué? Para guardar las leyes de la Torah. Y fijaos cómo continúa. ¿Para qué guardamos las leyes de la Torah o cómo las guardamos? Le mantaskil bechol asher telech. ¿Para qué guardamos las leyes de la Torah o por qué se nos son entregadas las leyes de la Torah? Para que podamos mejorar, para que podamos tener una existencia que es mucho más positiva. Continuamos. Llegamos, y ya estamos aproximándonos al final de la Haftará, llegamos a un punto en el que a Yoshua se le dan una serie de instrucciones. ¿Ok? Le dice, ¿acaso no te dije que seas fuerte, que seas valiente? Dice, le viene a decir el creador del mundo, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. O sea, si bien hay una transición, el creador del mundo siempre está ahí. ¿Ok? Y dice, Ki meja Adonai Eloheja bechol asher telech. Pues contigo está Hashem, tu Dios, en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas. Ahora, fijaos, nos dicen que en la guerra, nos dice Rashi, que en la guerra es donde se le pide que sea fuerte, valiente, bravo. ¿Okay? Y le es ordenado, igual que en el tiempo de Moshe, también le fue ordenado a Yoshua bin Nun, o sea, el servidor público,
por llamarlo si lo denominamos utilizando una denominación actual, contemporánea, o sea, como estamos en el relato mítico, utilizamos herramientas míticas, podemos ser anacronistas. El servidor de lo público, el servidor público, es ordenado, recibe órdenes, recibe directrices, no puede hacer todo lo que quiera. Y esto la Torá nos previene en varias ocasiones contra ese rey que va a tener demasiados caballos, que no es un buen rey, ¿no? Bueno, seguimos. Y aquí, como llegamos a Rosh Hashanah, quise traer algunas ideas más sobre lo que nos dicen sobre la Teena, sobre el higo. Y fijaos, nos dice, dijo Rav Haya bar Abba, que dijo Rabí Yohanan, ¿qué es lo que está escrito? ¿Qué quiere decir lo que está escrito? El que cuida o el que hace crecer la teena, la higuera, comerá sus frutos. ¿Por qué fueron comparadas las palabras de la Torá con la teena, con la higuera? Dice, porque esa teena, todo el tiempo cuando la persona va a buscar en ella frutos, encuentra frutos. Dice, y así son las palabras de la Torá. Siempre y cuando la persona entre en contacto con ellas, las busque, también va a encontrar en ellas significado. Y aquí, con estas palabras en Masejet Eruvin, nos dicen, la Torá no es un texto que tiene fecha de caducidad, sino que su validez es eterna. Es eterna. Fijaos qué linda idea con respecto a la teena. Y de nuevo, volvemos a la teena, a la higuera y al higo. Dice, ¿qué significa lo que está escrito? El que cuida de la higuera comerá sus frutos. Y nos dicen en el Midrash Rabbah, en Bamidbar Rabbah, hablan de Yoshua. Fijaos, aquí hacen la comparación entre Yoshua bin Nun y la teena, y la higuera, que era sirviente de Moshe, como está escrito, y el sirviente y su sirviente, Yoshua bin Nun, el joven, no se separaba de la tienda, ¿cierto? No salía de la tienda, no se marchaba, no se desprendía. ¿Y por qué fue comparada la teena, la higuera, con la Torá? La teena, a diferencia de otros árboles, que son que se recolectan sus frutos de una sola vez, en el caso de la teena sucede poco a poco. Dice, también sucede esto con la Torá. ¿Ok? Hoy aprendes un poco, mañana aprendes mucho, y no se aprende en un año, y no en 2, y por eso se dice que el que cuida la teena recogerá sus frutos. Ahora, hablamos de dulzura. Y fijaos, uno de los temas centrales de Rosh Hashanah es precisamente la dulzura. Y además en Simchat Torah la costumbre es que es el último día en el que vamos a mojar las jalot en miel. Pero aquí surge una pregunta, que es si existe algún tipo de peligro en la dulzura. Decíamos, una pregunta que surge es si hay algún tipo de peligro en esa dulzura. ¿Okay? Y os traigo otro relato que tiene también que ver con la teena, con la higuera, con el higo.
otra perspectiva sobre esto. Y fijaos lo que nos dice. Se puede de verdad interpretar de varias formas. Nos dice Rabbi Meir, aquel árbol del que comió el primer ser humano, la primera persona, dice, tuvo que ser la parra, tuvieron que ser uvas, en su opinión. Y dice, porque no hay nada que genere tanto llanto en la persona como puede ser el vino. Dice, el vino al final hace que la persona termine llorando. Contrastable, creo que todos hemos sido testigos en algún momento o hemos podido ser testigos de alguien que bebe más de la cuenta y ha llorado. Rabbi Yehuda, solo testigos. Solo testigos. Que lo haya. Esa ha sido una buena puntualización. Rabbi Yehuda hay que admitir lo que uno hace también, ¿eh? Cierto. Esta es la historia de tengo una amiga que una vez... Bueno, esta pregunta es para una amiga. Rabbi Yehuda, ¿qué nos dice? Rabbi Yehuda dice, era trigo. No era uva, sino que era el trigo. Dice, pues el bebé, el pequeño, no sabe llamar a su padre y a su madre hasta que prueba el gusto de los cereales. En este caso... Perdón, hay mucho ruido de fondo. Alguien tiene el micrófono abierto. Me parece que es Carlos. Voy a leer Sticket Kulam, un momento, a ver si soy capaz, no sé cómo se hacía esto. Bueno, no encuentro cómo silenciar a todos. Vamos a seguir. Ya pasó, Rab. Ok. Entonces dice, tiene que ser el trigo, ¿ok? Y nos explica por qué. Porque el chico, el pequeño, los bebés no saben llamar a su papá y a su mamá hasta que han probado el gusto del cereal. Y viene Rabbi Nehemia y dice, tuvo que ser la higuera, pues con lo que se pervirtieron, se estropearon, se torcieron, ¿ok? También se corrigieron, porque en el origen de su error, en el origen de su transgresión, se encuentra también el tikkun, la corrección. Y dice, ¿y de dónde traigo yo? Te pruebo por qué. Dice, pues está escrito que se prepararon vestimentas con hojas de higuera. Ahora, fijaos qué interesante. Lo que nos vienen a decir con esto, y de nuevo lo vinculamos con la Torá, Simchat Torá, la importancia del texto de la Torá. La Torá viene a señalar algunos puntos en los que podríamos errar, caer, fallar y dañar a otros. Pero también nos viene a enseñar que en ese punto donde puedes haber fallado, te puedes haber equivocado, puede ser en el futuro algo que te ayude a avanzar. Y fijaos, el otro día os decía Yoshua bin Nun, en mi opinión, cuando regresan con los Meraglim, o cuando está con los Meraglim, no desde el primer momento de una forma ciega dice este es un sitio estupendo sobre la tierra de Israel, sino que yo creo que él se suma a esta idea después. Lo comenté el otro día y os invito a que lo busquéis en el texto y que lo comprobéis, si tengo razón o estoy muy equivocado. Ahora, el hecho de haber errado parcialmente, aunque solo sea, aunque no sea sin solución, hace que en ese error Yoshua bin Nun también pueda aprender cómo
tiene que comportarse, cómo tiene que actuar este líder que va a ser él. Bueno, nos despedimos de nuestro amigo Yoshua bin Nun, ¿okay? La importancia del estudio para el líder, y un líder es no solamente el gran rabino de Jerusalén, sino que cada una de las personas que educan, es también un líder. Y hay mucho que aprender de Yoshua, sobre la importancia del estudio, y también de tener claro cuál es el objetivo. Como decíamos hace un momento, a Yoshua se le dice Leman Tashkil, pero también se le dice que tiene que cumplir con su objetivo. Tiene que cumplir con ambos requerimientos. Y llegamos al libro de los jueces. Shofetim. Sefer Shofetim. En el libro de los jueces, la transición de la que estábamos hablando anteriormente, se ve o se refleja de una forma mucho más clara. Si a Yoshua bin Nun se le decía, da tú el primer paso y entra delante de ellos, porque si no esto no va a suceder. Pero luego, a lo largo de su libro, encontramos algunos puntos en los que es ayudado por la fuerza sobrenatural, por el creador del mundo, directamente, con una intervención directa. En el libro de los jueces, esto no lo vamos a encontrar. Si bien tenemos que el pueblo de Israel aún no ha conquistado todo el espacio físico de la tierra de Israel, pero el pueblo de Israel ya está en la tierra de Israel. Y fijaos, nos encontramos con algo terrible en el libro de Shoftim. Nos encontramos con la división dentro del pueblo, incluso en algunos momentos nos encontramos con lo que podríamos denominar, utilizando un término que es anacrónico para ese momento, pero que podemos utilizarlo, guerras civiles, guerras entre enfrentamientos violentos, sanguinarios entre partes o componentes del pueblo, entre los Shvatim. Y en este ámbito surge este nuevo tipo de manigut, este nuevo tipo de liderazgo, que son los Shofetim, que son los jueces. Ahora fijaos, cuando hablamos de Shofetim, no estamos hablando de gente cuya tarea es juzgar, sino que estamos hablando de otro tipo de liderazgo. Un liderazgo que además es también un liderazgo bélico. Tenemos que en el caso del libro de los jueces, Andy hablaba antes sobre un tafnit, hablaba sobre una construcción con un relato que se repite de alguna forma la estructura de cada relato. En el libro de los jueces, el relato ideal, que no son todos los relatos, el relato ideal es el siguiente. El pueblo de Israel se equivoca, transgrede, hace cosas que van contra la voluntad del Creador. Por lo tanto, el pueblo de Israel es castigado a través de sus enemigos. ¿Ok? Es golpeado por otros pueblos. Una vez que esto sucede, ¿ok? Una vez que esto sucede, el pueblo de Israel hace teshuvá, se arrepiente. Le han golpeado, hace teshuvá. Y el creador del mundo establece un juez. Establece quién va a ser el juez. Y por lo tanto,
Y por lo tanto, una vez que esto sucede, han vuelto en Shuvá, tienen un juez que viene a salvar al pueblo de sus enemigos. Y la tierra de Israel queda en silencio, tranquila. Pero ¿qué sucede de forma cíclica? Y así enlazan con el siguiente juez. Vuelven a transgredir. Ahora, este modelo lo vemos en el caso de Ehud. Ehud es el juez Lemofet, es el líder más extraordinario de toda esta época. Cuando decimos que la tierra vuelve a estar en silencio, en el caso de Ehud, son 80 años. En el caso del resto de los jueces, son 40, de aquellos en los que se menciona, son 40, excepto Shimshon, que en su caso son 20 años. Ahora, ¿qué nos dice generalmente nuestra tradición? Indica que hay un proceso de deterioro desde que comienza el libro de los jueces hasta que concluye. Y esto lo vamos a ver cuando lleguemos a Shmuel la semana próxima, ¿ok? No nos vamos a adelantar. Pero sí que quiero deciros que hay quienes dicen que ese deterioro comienza precisamente con Débora. Ahora os voy a decir algo que me molestó bastante el otro día que escuché, hace algunas semanas. Hubo una conferencia muy interesante sobre el papel de Débora en la academia, ¿okay? Desde una perspectiva académica, y alguien dijo, por eso yo venía a deciros antes que es anacrónico hablar sobre ciertas cuestiones. Alguien dijo, ¿cuál es el signo de que comienza el deterioro precisamente en el momento en el que Débora es jueza? Es porque es una mujer, porque Yael y porque la madre de Sisra, las tres tienen un papel central. Y este papel debería ser un papel de los hombres. Ahora, ¿por qué esta persona hizo este comentario? ¿Por qué trae esta teaná? ¿Por qué trae esta teoría? Porque lo que quiere decir es que, y era una mujer, por cierto, eso fue lo que más me enfadó, o lo que más me disgustó. ¿Por qué viene a decir que la mujer que olvida su papel social, como madre, como es una mujer que trae la desgracia? ¿Ok? A ver, ¿qué quiero ver? Ok. Ahora, yo creo que es un poco mezclar todo. Lo que sucede en ese argumento es que se mezclan varias cosas. Porque es cierto que vemos el comienzo del fin con Débora, ¿ok? Es cierto que ahí comienza la caída. Pero lo vemos en otros aspectos, no en el hecho de que precisamente sea Débora una persona que pertenece al género o que su sexo es mujer y su género es femenino. ¿Ok? Y aquí es totalmente un anacronismo hablar sobre el género y los roles de género. Si bien podemos analizar ciertos roles de género establecidos también en la Torá, sin duda, y en la época de los jueces también, sin duda, pero no tenemos suficientemente información. Y de nuevo, si nos aferramos al relato mítico, el hecho de que hubo 1.200.000 Nevi'im, ¿ok? Habíamos dicho, 1.200.000 profetas para el pueblo de Israel, 1.200.000. Esto, cuando tenemos en cuenta que nos dicen que hubo 600.000 que eran varones y 600.000 que eran mujeres, no podemos dejar de lado este pensamiento.
no podemos dejar de lado el hecho de que nuestra tradición naturaliza sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de reparo que había mujeres y hombres que eran profetas y que podían realizar esta tarea y que no tiene nada que ver con su género. ¿Ok? Ahora, el relato de Débora lo encontramos en los capítulos 4 y 5 de los jueces. Nos dicen nuestros sabios que Débora fue una de las 7 profetisas que encontramos en el Tanaj. Esto ya lo habíamos comentado en su momento. Tenemos que preguntarnos, ¿quién es Débora? Esa es la gran pregunta. Cuando analizamos a la persona que ejerce el liderazgo, tenemos que ver todo el conjunto. Primer detalle, Débora Isha Nevia. Débora es una mujer y es una profetisa. Y no se dice una mujer y una profetisa, sino que es una mujer profetisa. ¿Ok? Aquí nos dan 2 datos. Eshet Lapidot. Y fijaos, ¿cómo se traduce Eshet Lapidot al castellano? Mujer de Lapidot. Dicen esposa de Lapidot. Ahora, esto no está tan claro que esa sea la traducción. ¿Ok? Lo vamos a ver después. Una mujer, apuntad las dudas o los comentarios, lo vamos a hacer al final. ¿Ok? Una mujer profetisa que juzgaba a Israel en aquel tiempo, y que se encontraba bajo un árbol, una palmera, que es la palmera de Débora, Sí. entre Ramá y Betel, nos dicen el sitio específico, en el monte de Efraín, en el espacio de Efraín, y que el pueblo de Israel, venían los hijos de Israel, a que los juzgase. Esta es Débora. Aquí encontramos a Débora por primera vez. Ahora vamos a ver. El tiempo de Débora se caracteriza también por algunas excepcionalidades, otras excepcionalidades. Fijaos, en la época de Débora también encontramos a Ruth. Ruth que va a ser quien sea la abuela del rey David. Ahora, no solamente eso. En el libro de Ruth encontramos algo preocupante, porque hemos dicho que Débora se dedica, a diferencia del resto de los jueces, por cierto, que lo sepáis, Débora se dedica explícitamente al juicio, a diferencia del resto de los jueces que tienen otra tarea distinta o otro liderazgo diferente. Débora se dedica a resolver problemas. Y hay esa generación, hoy va boila, en la que su juez o sus jueces, sus líderes, tienen que dedicarse a perseguir a lo que pudiéramos llamar la delincuencia o el mal. Y fijaos lo que nos dicen en el Midrash. Vayehi bimei shfot ashofetim. Y es en el tiempo en el que juzgaban los jueces. Así abre, o de esta forma abre el libro de Ruth, el primer pasuk del libro de Ruth. Y dicen los sabios en el Midrash, hoy la do, shaftu shoptehem, vehoy la do, sheshofetav, tzrichim leishafet. Fijaos. Qué desgraciada es la generación en la que sus jueces tuvieron que juzgar.
Y hoy, qué lástima esa generación en la que sus jueces tienen también que ser juzgados. Y dice, pues está escrito en el libro Shoftim, y tampoco a sus jueces escucharon. Y dice, ¿y quiénes son ellos? Dice, Rav dice, Barak y Débora. Y Rav Una dice, Débora y Barak y Yael son aquellos jueces. Son 3. Nos demuestran, ¿ok? Que nos demuestra que eran 3 jueces en aquel tiempo. Y nos demuestra que era en el tiempo de Débora. Ahora, ¿por qué es tan importante esta parte del relato? O este vínculo entre Débora y Ruth. En el tiempo de Ruth somos testigos de cómo cada persona interpreta la ley, y aquí estoy hablando de la ley judía, como quiere. Por ejemplo, Naomi viene y le dice a Ruth, no tengo hijos, por lo tanto podéis marcharos. Pero además vienen y nos dicen, nos explican el Midrash, porque hay una cierta expresión que hace referencia al hecho de que si tuviese hijos en el futuro, ibais a ser muy mayores, ibais a tardar mucho, ibais a tener que esperar mucho para casaros con ellos. Ahora, esto es una interpretación libre de la propia Naomi, que decide que la ley es así. En el momento que ella no tiene hijos, el Yebum no tiene validez, no se ejerce el levirato. Y lo vemos después en el relato de aquel pariente que si le tiene que comprar la tierra, que si para rescatar la tierra tiene que casarse con ella, etcétera, etcétera. Fijaos, cada uno hacía un poco lo que le parecía, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿qué quiere decir Eshet Lapidot? Eshet Lapidot, nos dicen en los Parshanim, puede ser que se refiera a que es la esposa o la compañera de Barak. Y aquí es como lo toman en esta traducción que tengo yo aquí delante, que es una traducción, de nuevo, es una traducción y así la tenemos que tomar. Pero aquí el problema es que la traducción está interpretada también. Es el problema de las traducciones, que a veces hay ideología detrás, o siempre hay ideología, perdón, no a veces, siempre, y por lo tanto se interpreta, y se interpreta según la ideología del... Bueno, Débora puede ser que sea la esposa de Barak. ¿Por qué? Porque la palabra lapid, nos dicen, posiblemente es una palabra que es sinónimo de Barak. ¿Ok? Y lo es, de hecho. Lapid es una palabra sinónima de Barak. ¿Por qué? Porque las dos significan trueno. ¿Ok? Lo que es el relámpago, el reflejo. Ahora, puede ser que a lo que haga referencia es a la profesión de Débora. Eshet Lapidot, ¿por qué? Porque ella preparaba las luces del Mishkan, las antorchas. Bueno, o también, y fijaos, esta es la tercera interpretación, Eshet Lapidot, porque era Zerizá Vejagutza, porque era rápida y aplicada. Es que tenemos 3 posibilidades. Fijaos, en la traducción que casi todas y casi todos tenéis delante, si no me equivoco, dice Débora, esposa de Lapidot. ¿Por qué? Porque quien hace esta traducción lo hace dentro de un contexto de la lucha contra la idea de si tenemos que tener en cuenta el género y la perspectiva de género o no. O si las mujeres tienen que tener
un papel X, Y o Z en la sociedad. Ahora, se deja arrastrar hasta tal punto que se deja las otras dos posibilidades fuera y no solamente eso, sino que las erradica, porque en el resto de su interpretación o de su traducción, yo veo aquí que de vez en cuando mete notas bastante largas, Rab, pero está cometiendo el mismo error que la Javerá que lo indignó a usted el otro día en la conferencia, el traductor. Hizo el mismo error. Por supuesto. Fíjate, pone esposa de Lapidot, lo pone en grande, que te quede claro que es la esposa de Lapidot y esta es la interpretación. Porque y no le cabe otra opción. Entre no paréntesis, algunos comentaristas, como quitándole importancia, ¿ok? Hacen esta relación, etcétera, etcétera. Fijaos, yo no agarraría ninguno de los tres y agarraría a los tres al tiempo. Y agarraría a los tres. Porque es posible. Eso es la tradición judía. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Nos enseñan el texto y nos tapan con el brazo el resto del texto. Esto es lo que vosotras y vosotros tenéis que combatir. Ahí está la lucha. Ahí está la lucha. No en venir y combatir diciendo la mujer tiene que tener un papel igual que el hombre o no, etcétera, etcétera. No, si la demostración la tienes en la tradición judía. Esa no es una discusión, lo siento por lo que voy a decir, pero es una discusión pasada. Está en la tradición. No necesito decir o invalidar mi tradición, al contrario, necesito estudiarla. Bueno, evidentemente es mucho más complejo porque no podemos decir que la tradición judía es feminista, ¿ok? Sería un anacronismo, pero fijaos qué importante quién nos enseña y quién nos abre los ojos, quién nos trae las fuentes. Y esto lo digo porque vais a ser maestras, maestros, vais a ser o sois, ejercéis liderazgo comunitario y sois quienes elegís qué fuente traéis. Y si lleváis a una clase y Débora Eshet Lapidot y le explicáis a los chicos Débora Eshet Lapidot puede ser tres posibilidades. No es lo mismo que llevar a una clase el texto y decir Débora, la esposa de Lapidot. Y ya está. Fijaos qué diferencia tan grande. ¿Moré? ¿Puedo? Sí. No, porque aparte, a ver, hablamos de cosas de la naturaleza, hablamos de la palmera, hablamos de relámpagos. Dvora podría ser una abeja, en realidad un insecto. O sea, es muy terrible, ¿no? Porque en realidad podemos pensar un montón de cosas al respecto también. Como que en realidad es como una especie de metáfora quizá basada en la naturaleza de algo, no sé. Podría ser, digamos, podría tener que ver. Podríamos hacer una interpretación, ¿no? Podríamos hacer una interpretación alegórica del nombre de Débora. Exacto. Con esta idea de que ella, o sea, la idea de que qué es lo que hace la abeja, ¿no? Si la abeja mata, muere, ¿no? Hay como toda una cosa ahí también dando vuelta. Es un juego, definitivamente, pero es esto, sí, ¿no? Sí, sin duda, pero podrías hacerlo también, la abeja tiene también un potencial de vida inmenso. Ajá. La abeja tiene también una capacidad organizativa que no tienen muchos animales en la naturaleza, incluido el ser humano. La abeja tiene una capacidad comunicativa que incluso el ser humano no tiene. Y que la Además es esencial para mantener el ecosistema de un lugar también. La reina, en definitiva, es la única que no muere, ¿no? Sino que tenía todos sus años alrededor, además. Efectivamente, digamos, podríamos pensar en 1.000.000 de aspectos con respecto a esto. Ahora, fijaos, hay una serie que a mí me encanta en Israel que se llama Yehudim Baim. Ahora, no encontré este capítulo traducido al castellano, ni al inglés, ni con subtítulos, ni nada. Pero me gustaría que lo veamos. Quienes entienden hebreo van a entender. Yehudim Baim es una serie que lo que hace es darle una vuelta al relato mítico judío en general. Entre ello también el relato, o entre los textos que trata, son también los textos del Tanaj, pero también
la historia reciente de Israel y también la historia de la Edad Media. Ahora, tienen un fragmento sobre Débora que de verdad nos hace casi sentir avergonzados de lo que nosotros podemos llegar a pensar sobre Débora y sobre cuál es su papel, sobre lo que esperamos de ella por ser una mujer y lo que no esperaríamos. Y fijaos, incluso sin entender las palabras, quien se fije va a poder comprender el... Uy, ¿qué pasó aquí? Ahí está. Ay, tengo que compartir algo, ¿verdad? El audio, por ahí. Esperad un segundo, que no sé cómo era esto. Por ahí tiene que dejar de compartir pantalla y para asesorarse, cuando le saca la ventanita, tiene que tildar una opción que dice compartir también audio. Cierto. Ay, esto lo tendría que tener de serie. Lo tendría que poner siempre. Si Ahí se le está. complica rápido, Ahora está. Ahora lo tenemos. Vamos a ver si puedo volver a maximizar la... Bueno. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני, ודבורה אישה נביאה אשת לפידות, היא שפטה את ישראל. Bueno, hasta aquí nos cuentan lo mismo que hemos hablado hasta ahora, que es Eshet Lapidot, que juzga al pueblo de Israel, y fijaos en la reacción del pueblo de Israel cuando Débora viene a llamarles para decirles, dice Dios que tenemos que salir a la guerra, a la conquista de la tierra. Ahí está. Por favor, ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני, ודבורה אישה נביאה אשת לפידות, היא שפטה את ישראל בעת ההיא. האזינו בית ישראל! הלא ציווה אדוני אלוהי ישראל, לך ומשכת בהר תבור, ולקחת עמך 10,000 איש מבני נפתלי? לא מצחיק. ולקחת עמך... לא מצחיק, נו. נביאות פשוט לא מצחיקות. אני לא מנסה להצחיק אתכם. אני מנסה להעביר לכם את דבר אלוהי ישראל. שלמרות שביצעתם חטא כנגדו... ומה עם הילדים? הילדים! מי דואג לילדים בזמן שבאמצע היום את יוצאת לך ככה להתנבא? Fijaos lo que le acaba de decir. Hasta ahora ella dice, gente, vengo a deciros porque Dios ha dicho que tenemos que salir, que hay que agarrar tantos hijos de... Y de repente esta mujer que está... Primero le dicen las neviot. Fijaos qué gracioso. No son simpáticas, no son graciosas. Es como decirle a las feministas son antipáticas, ¿no? Esto es algo que se suele decir mucho. No tienen gracia, son antipáticas. Las neviot, las profetisas, no son simpáticas. Son amargas, una cosa así. Claro. Y ella poco menos le dice, no vengo a ser simpática, ¿no? Y entonces le dice, una mujer le dice, ¿y qué pasa con los niños? Los chicos. ¿Qué pasa con los niños cuando tú te vas por ahí a profetizar? Fijaos lo que le dice. No tengo hijos. אז כאילו יש לך רק 3. Le dice, entonces solo tienes 3. לא, אין לי ילדים, 0 ילדים. No tengo. אף אחד... Y le pregunta, ¿de qué murieron? Dice, no tengo. Entonces, ¿de qué murieron? לא מת. אולי בכלל לא נשואה. איך לא נשואה? Dice, no, ninguno de los hijos murió, dice Débora, y dice la mujer, tal vez ni siquiera estás casada. אין מצב, בת כמה את? יש לי מישהו מעולה להכיר לך, בדיוק רצח את אשתו הראשונה. אני לא... Le dice, ¿qué edad tienes? Dice, tengo a alguien para que conozcas. Justamente acaba de matar a su primera mujer. Y dice, yo no estoy casada, ¿vale? O sea, les dice, no estoy casada. Fijaos que esto ya viene de alguna forma a invalidar la traducción. Claro. לא צריכה שידוך, אני נשואה, אוקיי? אז בעלך נשאר בבית עם הילדים. Es todavía más grave. Estás casada.
y tu esposo es quien se queda en casa con los niños. אין לי ילדים כי בחרתי שלא להביא ילדים. קריירה זה לא הכל בחיים. כן, גם יש את האיום הדמוגרפי, אל תשכחי. נכון. Dice, no tengo hijos porque decidí no tener hijos. ¿Y qué le dicen? ¿Qué le contestan? La carrera no lo es todo. También está la amenaza demográfica. Fijaos, de verdad es un contexto en el que esto tiene una cierta lógica. היבוסים והגרגשים מתרבים כמו שפנים. 50-60 שנה נהיה פה מיעוט. זה מה שאת רוצה? להיות תחת שלטון יבוס או גרגשי? כן, מה זה? תחשבי על הילדים שלך. אחיי, הקשיבו. Ella ya está cansada, siguen diciéndole, tienes que tener hijos porque si no vamos a ser una minoría en nuestro país o en este espacio. Os suena conocido, ¿cierto? Y dice, estos otros, el Yebusí y el Yebeshi, se reproducen como conejos, tienen un montón de hijos. Vamos a ser dentro de 50 años una minoría. Y entonces ella dice, ok, escuchadme. Y fijaos, ahora sigue diciendo. ובלילה ההוא נגלה אליי מלאך האלוהים. תגידי, לבעלך לא מפריע שאשתו מרוויחה יותר ממנו? Evidentemente no le dejan de seguir. Y dice, y en aquella noche se me apareció se me reveló un ángel y le dice, dime, ¿no le molesta a tu marido que ganes más que él, que tengas un mejor sueldo? Dice, ala, vete. Parece ser que el ángel no se le reveló con suficientemente fuerza. ¿Ok? הוא ליצן! אבל היא כזאת כאילו כן. מה זה? זה בן או בת? זה בת. איזה חמודה! איזה פוצ'י. אזינו בית ישראל! מה זה? אנוכי, ברק בן אבינועם, מדבר אליכם את צבא אדוני! בן אבינועם, מה זה? זה מזרחי, נכון? Bueno, evidentemente... Es buenísimo. Excelente. Muchos giros que tienen que ver con... Nada nos va a venir bien, Rab. De esta manera no hay nada que nos calce, lo digo sencillo. A mí me encanta, digamos, a mí me encanta esta... serie. No sé por qué... No sé por qué no puedo maximizar de nuevo que se vea toda la pantalla. Esperad Raf, ¿por dónde la ve la serie? Un segundo, esperad un segundo que voy a intentar hacer algo. Yo la veo en YouTube, pero Ok. Si pones a Yehudim Baim tienes Ok. un montón de... Interesante es la mirada también del pueblo, ¿no? Que siempre se ubica desde los lugares menos útiles, por decirlo de alguna manera. Ahora, fijaos también que interesantes. Claro, no, pero fijaos también que quien trae este relato, quien construye este midrash visual, lo que hace es insistir en otro aspecto más, o en otra cosa más, que es el hecho de que de alguna forma nos trae al presente, o trata de hacer una lectura en el presente de algo que no sucede hoy, ¿ok? Nadie se plantea si Débora tiene hijos o no en aquella época. Es más, en el relato, en algún sitio, habéis visto que en el relato se le reprocha a Débora que no tiene hijos. Es una interpretación posterior, es una interpretación que evidentemente viene a obedecer a una hablar de ideologías es también anacrónico, pero a una ideología, a una aspiración cultural de un grupo, o de otro grupo, o de todos los grupos. Tal vez hay consenso. Bueno, en la Torá, por intermediación divina, los asnos, los burros pueden hablar. Sí. En la actualidad hay burros, hay asnos que hablan y parecen seres humanos. Es muy fuerte esta afirmación. Golpe duro. Muy fuerte. Y también
También, justamente eso, mientras estábamos viendo eso, también la palabra dvar está dentro de dvora, ¿no? Sin duda, Esto, sin duda. Eso sin duda. también, que no, es como un detalle más, así, de estas cosas que aparecen unas metidas adentro, es como son los cubos, esos que está uno metido dentro del otro. Uno podría... Uy, ¿Diego? Sí, estoy aquí. Uno podría, como tú bien dices, intentar tirar de la cuerda y no terminaríamos nunca. Y no terminaríamos nunca. ¿Puedo decir algo? Sí, yo te escucho. Yo me quedé pensando en la mujer esa que dijo que el rol de la mujer, digamos, bueno, quizá en su horizonte el rol de la mujer es eso, por eso en su horizonte piensa eso. Para mí una mujer puede ser esposa de, puede ser como Débora, rápida y aplicada, puede tener muchas concepciones, pero cada uno lo ve con su horizonte, igual que la abeja. Para uno la abeja es un insecto, digamos, visto mal, y para otro la abeja, es como decís vos, tiene una capacidad de organización, depende cómo lo vea cada uno. Y ayer justamente en el curso de Psicología para la Educación estábamos viendo la función maternizante, que en realidad no es una cuestión para el niño de sexo, sino de quién está, quién lo acaricia, quién lo alimenta, y puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser de la misma sangre, puede ser de otra sangre. Así que esa mujer evidentemente tiene un horizonte bastante limitado. Sí, sin duda, o sea, pero fíjate, lo que hicieron la gente de Yehudim Baim es lo mismo que hacía o que hace quien escribe un midrash, ¿ok? ¿Qué quiero decir? A lo que me refiero es que no traen la voz de Débora y su contexto, sino la voz del contexto en el que se encuentra, el que lo está leyendo el texto. Entonces, ¿de qué nos hablan a Yehudim Baim? A Yehudim Baim nos hablan de los miedos de hoy, igual que Rashi. O de los prejuicios también. Los prejuicios suelen estar fundamentados en el miedo. En el miedo, sí. Entonces, nos hablan de los miedos, del pánico, de los miedos que sienten hoy las personas. Igual que Rashi, cuando hace su comentario, trae lo que es referente a su época, ¿ok? Trae ideas de aquella época. Y también quien traduce, esta traducción que tenéis casi todos, y que también yo he ido a comprar esta semana para estar acorde y para ver qué es lo que leéis, nos está diciendo qué es lo que le da miedo, qué es lo que le genera pánico. ¿Y qué es lo que le genera pánico? Le genera pánico una mujer que no sea la esposa de. Que no sea la esposa de. Fijaos, está Eshet Manoach en la Torá, la mujer de Manoach, así se llama. Y hay un chiste que dice, habría que hablar no de Manoach, sino del esposo de la mujer de Manoach, ¿ok? ¿Por qué? Porque dicen, la figura fuerte es precisamente Eshet Manoach. Y Ish Eshet Manoach es la figura que tiene miedo, que tiene dudas, que no es lo suficientemente hábil para entender lo que se le está diciendo. Se nos hizo la hora, vi que Shlomit quería decir algo. Que yo siempre, o sea, un rap nos hizo ver hace 2 años atrás que, por ejemplo, que Sara, Rivka, igual son mujeres fuertes, son mujeres que toman decisiones, no tienen un rol, aparentemente no tienen un rol tan pasivo, tampoco, ¿es cierto? ¿Es así o Ciertamente. no? En el relato de la Torá no se premia la tzaitanut, no se premia el ser un panqueque y hacer todo el tiempo lo que te dicen, sino que se premia precisamente lo contrario. Es por eso que Abraham es premiado con el nacimiento de Yitzhak, cuando negocia para salvar
a la gente de Sdom, pero es de alguna forma sancionado a que sus hijos vivan separados debido a que es totalmente, a que acepta sin ningún tipo de discusión sacrificar a Yitzhak, y por lo tanto yo creo que no superó la prueba, sino que al contrario, y por ello es castigado de alguna forma, y sus hijos se separan, los caminos de sus hijos se separan. También Yitzhak, que en el Midrash y también en el relato de la Torá vemos cómo es una persona pasiva, que toman decisiones por él, ¿ok? Y le pasa en todo momento, y sobre todo en el momento de la Akedah, cuando no se revela. Su padre le está atando, lo está atando para sacrificarlo y no se revela. También Yitzhak sufre ese castigo, que es que sus dos hijos, Jacob y Esav, se separan y no continúan el camino juntos. Y sin embargo Jacob, que lo vemos luchar con el ángel, con el mensajero, ¿ok? No con el ángel, con el mensajero, o con esa persona, Jacob tiene el privilegio de que sus 12 hijos, o sus hijos, continúan el viaje juntos. Y él es premiado por eso. Por eso no se puede esperar que Débora o cualquier otra de las figuras, y aquí hablo de Débora porque estamos hablando de Débora hoy, ¿okay? Pero no se puede esperar que sean figuras pasivas, que sean figuras que asumen lo que se les dice sin más. Al contrario, se espera que sean transgresores sociales, se espera que sean transgresoras o transgresores de alguna manera. Y quería terminar con dos ideas. Esta noche o esta mañana se hablaba sobre todo lo que tiene que ver con Reshit Kol Prei Adama. Y fijaos que cómo vinculan la parashá de la semana. Dice, Bitchilat Parashat Shavua, Metaeret HaTorah et Ma'amad Avaat HaBikurim. Se explica en el comienzo de esta parashá, esta semana, cómo tienen que ser llevados los bikurim. Y fijaos qué cosa tan linda nos cuenta. La persona sale del campo, sale al campo, ve el árbol, la tená, volvemos a la higuera, y ve el primer higo. Lo señala. ¿Sí? En la continuación va a subir con ella, la va a llevar, y con todos los frutos primeros a Jerusalén. Señala esa primera tená, ese primer higo, y lo va a llevar después a Jerusalén en la peregrinación, en una ta'alujá, en una especie de peregrinación, procesión, que está decorada y con canto y con bailes. Fijaos qué lindo. Dice, va a haber canto, va a haber baile. Hay una preparación. Esa persona tiene sin duda en su vida otros campos, otros aspectos. Fijaos, hablabais de Débora, que la están juzgando por todo el tema de si tiene que ser madre, no tiene que ser madre, viéndola como una figura que tiene un solo plano. Pero aquí nos dicen, la persona tiene más de un plano. Y seguro que esta persona que va a llevar los bikurim tiene más de un plano. Y dice, todos van a entender cuán importante es este asunto para él. O sea, se tiene otros aspectos, tiene otras cosas en su vida, sin duda, pero todo el mundo sabe qué importante es esto para él. El caso de Débora está clarísimo. Seguro que hubo otros aspectos en la vida de Débora. Estaba casada con Barak.
tal vez era quien encendía o la responsable de las antorchas del Mishkan. Tal vez era la responsable de las antorchas del Mishkan. Pero además era la jueza. Era la persona que lideraba al pueblo. Nos dicen el Ramjal, escribe en su libro Mesilat Yesharim, El camino de los rectos, de los justos, que toda esta descripción de cómo se llevan los bikurim al templo viene a enseñarnos algo. Dice, no es suficiente cumplir con la mitzvah, no es suficiente hacer tu trabajo, sino que lo tienes que hacer honrándola, adornándola, por alguna forma de decir. Dice, y el orden en el que subían, los llevaban los bikurim, nos lo muestra, ¿ok? Para que veamos cómo decoraban, cómo hacían idur de la mitzvah, ¿ok? Y de aquí aprendemos que para todas las demás mitzvot es lo mismo, que tenemos que saber aprender algo sobre otro asunto, de un asunto concreto, y extrapolar esa idea. Que tenemos que renovar lo que con lo que encontramos. ¿Para qué? La sot nachat ruach le yotzro. Para el disfrute del creador del mundo. Fijaos lo que nos dice el Ramjal. El Ramjal habla sobre renovación. Muy bueno. Tejadesh, renovación. Perfecto. Me pidió Shlomit antes si podíamos escuchar el shofar, así que con esta cuestión de la renovación, solamente quiero deciros una cosa sobre el shofar. Hoy no es el cumplimiento de una mitzvah, no es Rosh Hashanah, ¿ok? No estamos en Rosh Hashanah. Pero en Rosh Hashanah el shofar hay que escucharlo, no a través de internet. Claro. No dentro de una cuba, de un barril de vino. Así nos lo dicen, así nos lo explican. Lo tenemos que escuchar físicamente. Con esto lo que os quiero es invitar a que aprendáis a tocar el shofar. Ah, ya, sí. Ah, mira, Shlomit casi se asusta. No es difícil. Yo aprendí a tocar el shofar, no es difícil. Bárbaro, Rita. No, a mí no me Rav, mi suegra tiene 75 años y ella toca el shofar. Y toca el shofar, genial. Muchísimo bien. El corona, esta crisis tan terrible, si algo tiene que tener bueno, es que todo el mundo aprenda a tocar el shofar. Y que cada uno tiene que tener el suyo. Cada uno tenga uno. Eso va a ser bueno para el que vende los shofaros. Pero para el pueblo de Israel va a ser bueno que va a tener más gente que saben tocar el shofar para poder cumplir con la mitzvah de escuchar la voz del shofar. Tequia. Trua. Shuarim. Tequia. Rita, me quisiste hacer fallar, ¿eh? Me dijiste Sí, las toques eso al revés. Tequia Shvarim Trua es, Rita. Shvarim es primero que... Tequia Shvarim Trua, Tequia No, Golda. pero que sepáis que lo hice intencionadamente para ver si yo sabía los toques. Ahora hablas Tequia Gedolá. Eso va.